Bueno, pues he decidido comenzar mi canal sobre el Libro de Mormón y voy a hacerlo pues dividiendo cada capítulo en secciones cortas, tratando más o menos temas pues relacionados de la trama, ¿no? Entonces voy a leer en esta ocasión primer Nefi 1 del 1 al 4, simplemente, y voy a analizarlo. Dice: yo Nefi nací de buenos padres y recibí por tanto alguna instrucción en toda la ciencia de mi padre, y habiendo conocido muchas aflicciones durante el curso de mi vida, siendo no obstante altamente favorecido del Señor todos mis días, sí, habiendo logrado un conocimiento grande de la bondad y los misterios de Dios, escribo por tanto la historia de los hechos de mi vida. Sí, hago la relación en el lenguaje de mi padre, que se compone de la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios. Y sé que la historia que escribo es verdadera, y la escribo de mi propia mano con arreglo a mis conocimientos. Pues sucedió que al comenzar el primer año del reinado de Ezequías, rey de Judá, mi padre Leib había morado en Jerusalén toda su vida. Llegaron muchos profetas ese mismo año, profetizando al pueblo que se arrepintiera, o la gran ciudad de Jerusalén sería destruida. Bueno, leo del 1 al 4 porque justo después ya habla de lo que hizo Ley en el capítulo, ¿no? Entonces, lo que me gusta de estos 4 versículos es que primero Nefi habla de que ha nacido buenos padres. Eso me parece muy bonito, ¿verdad? Importante reseñar aquí es un principio muy sencillo, es que muchas veces hemos sido enseñados cosas que quizá no apreciamos del todo, y también por otro lado todos contamos con por lo menos un padre que es bueno, y es el Padre Celestial, ¿no? Luego habla Nefi de que ha sido instruido en la ciencia de su padre, y luego habla algo muy interesante, y es que ha conocido muchas aflicciones durante el curso de su vida. O sea, el Libro de Mormón comienza hablando de pruebas, y si ustedes lo piensan con claridad, se darán cuenta de que el Libro de Mormón básicamente es eso, ¿no? Es un libro muy personal en el cual se hace referencia a personas que pasan ciertas pruebas y cómo logran superarlas, ¿no? Tenemos el caso de Nefi en sucesivos momentos con sus hermanos a lo largo del primer libro de Nefi. Tenemos la prueba de arrepentimiento de Nos, aunque no es una prueba que le afectara por parte de otras personas, se puede decir que, bueno, eso sí, también es una prueba, ¿no? El decidir el arrepentimiento. Jacob, antes de Nos, ¿verdad? El padre de Nos, sufrió también la persecución por parte de sus hermanos, ¿no? Y después tenemos la huida del rey Mosía I, Benjamín, luego el alzamiento como rey de Mosías II, y los problemas que tuvieron con Alma-Hijo, luego las predicaciones de Alma-Hijo, ¿no? En contra de la iglesia primero, y después, como ya lo he comentado, y luego a favor de la iglesia por toda la tierra, ¿no? Con tal de lograr compensar todo el mal que había hecho. Y fue muy probado, ¿no? Tuvo persecución, al igual que los hijos de Mosía. Luego también tenemos como el pueblo decayó en el pecado bajo el reinado de Noé. Zenif, como no fue prudente en escuchar la voz del Señor, y las consecuencias que ello trajo, ¿no? Entonces hay un montón de experiencias de las que aprender para tener la guía de Dios en nuestra vida de forma práctica. Por eso, de forma así como muy rápida, se puede ver como el Libro de Mormón está completamente pensado para que nosotros en este tiempo sepamos y aprendamos de la historia del pasado, pero en base a la interpretación de los hechos que dan los profetas. A mí estoy estudiando últimamente la historia de España, y la verdad me gusta, me considero un hispanista incluso, pero es verdad que dicen, ¿no? Hay que aprender de la historia para no repetir los errores del pasado. Hoy he tomado la conclusión de que no estoy completamente de acuerdo con esa cita, ¿no? Porque no sirve de nada conocer la historia del pasado si no conoces la interpretación correcta de los errores del pasado. Y eso solo se puede lograr por medio de la oración, de escuchar profetas, de tener un testimonio profundo de Jesucristo. Ojo, cuando digo errores también digo éxitos, ¿no? Ha habido de todo, ¿no? Entonces,
lo más importante es conocer la interpretación de Dios sobre las cosas. Ahí está, en el fondo, en eso está la sabiduría. Y el libro de Mormón nos da un abanico de historia, de experiencias, para que nosotros podamos defendernos, sortear las dificultades y ser una luz para otros. Me gusta que Nefi dice que a pesar de haber conocido muchas aflicciones, en el primer versículo del libro de Mormón se habla de problemas. O sea que el libro de Mormón está escrito para nosotros, ¿no? Que tendríamos problemas. Dice que es un hombre altamente favorecido del Señor todos sus días y que ha logrado un conocimiento grande de la bondad de Dios y sus misterios. Podría pensarse que para conocer los misterios de Dios a veces hay que tener un poquito de aflicción, ¿no? Para poder ser un poquito, pues, purificados, ¿no? Para conocer la mente de Dios. Al final el mayor misterio es la expiación. Cuando un hombre conoce la expiación, pues llega a ser como Dios, ¿no? Entonces, conocer los misterios de Dios lleva de la mano consigo ser como Dios. Bueno, entonces Nefi habla de que aquí luego lo último del versículo 1 es que escribe la historia de los hechos de su vida. Es muy importante llevar un diario personal. Es algo que yo no estoy haciendo mucho, alguna vez he escrito un poco, pero es algo que realmente tiene valor. Y has de pensar, ¿no?, que tu vida tiene un valor muy grande, que tu aportación tiene un valor alto. Y solo por eso mismo tú mereces registrar tu propia historia. Vale, bueno, a ver. Luego habla del lenguaje, ¿no? Es el lenguaje de su padre, que se compone de la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios. Sobre cómo fue instruido Nefi por parte de su padre Lehi. De eso se puede leer de forma como lo hizo el rey Mosía con sus hijos. El rey Benjamín con sus hijos, Mosía, Elorum y Elamán. Les enseñó las profecías declaradas por los profetas, les enseñó el idioma del pueblo. Básicamente eso, ¿no? Luego también habla de que el Mormón 9:32 al 33 está en el link de la aplicación. Me salen estas escrituras relacionadas, por eso estoy hablando de ellas. Mormón 9:32 al 33 habla de que el lenguaje es el egipcio reformado, en el que escribe el padre Lehi. Vale. Bueno, luego dice: sé que la historia que escribo es verdadera y la escribo de mi propia mano con arreglo a mis conocimientos, ¿no? Entonces aquí está diciendo el Nefi que la escribe de acuerdo con sus conocimientos, lo hace lo mejor que puede, ¿no? Pero que la historia que escribe es verdadera. La escribe con su propia mano. Es un ser humano, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si un profeta escribe un nombre mal de una persona, como ocurrió... ¿con qué hermano fue que escribió el nombre? Un tal Ryder, creo, ¿no? José Smith escribió el nombre mal en su partida de bautismo, creo, y se inactivó, ¿no? Bueno, pues... José Smith, del mismo modo que Nefi, escribe las cosas con su propia mano y de acuerdo a sus conocimientos. Y me gusta, está aquí resaltado, la palabra verdadera, ¿no? La historia que escribo es verdadera. Y dice, ¿qué quiere decir? Que las palabras que dicen los profetas son verdaderas. Y está relacionado al 1 Nefi 14:30. Dice: y ahora ceso de hablar tocante a las cosas que vi cuando fui llevado en el Espíritu. Y si todas las cosas que vi no están escritas, las que he escrito son verdaderas, y así es. Amén. Entonces, son cosas que los profetas ven siendo llevados por el Espíritu, ¿no? O que testifican en nombre de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y luego me gustan los siguientes versículos, dan testimonio, ¿no? El Mosía 1:6: oh hijos míos, quisiera que recordaseis que estas palabras son verdaderas, y también que estos anales son verdaderos, ¿no? Entonces los profetas testifican que lo que predican en el nombre de Dios realmente es verdad. Bueno, la verdad que no sé por qué, pero no puedo mandar vídeos más allá de 10 minutos, entonces tengo que ir acabando. Y luego me gusta que llegan muchos profetas a la ciudad de Jerusalén predicando el Evangelio y profetizando, ¿no? Esto nos hace conocer cómo Dios influye para que la historia vaya bien, ¿no? Dios sí mete su mano, ¿no? Aunque no lo veamos. Y hasta aquí. Saludos, hermanos.